Ahora en esta computadora. Perfecto. Ahí está grabando. Y el chat. Ahí está. Por las dudas me lo voy a dejar por acá al lado. Ahí está. Sí. Pues si no me tapo en la presentación y no. Bueno, estamos. Vamos a empezar con una estructura. Hoy traje inclusive algunas demos también, como el estilo del dictado de este año. Espero que les hayan servido las demos para poder practicar y para también trabajar sobre el coloquio. Espero que hayan usado algo del código que les dejé. Ahora voy a ir armando otra base también de código con todo lo que tenga que ver con arreglos, listas. No sé si la parte de árboles ya vamos a llegar con algo de código porque no le veo mucho sentido. Pero lo que voy a ir haciendo, aparte del tema de Pascal, es ir generando código en C. Así voy mostrándole algunas alternativas y vamos trabajando un poquito con C. Con C lo pueden trabajar, yo lo hice andar ahora con el Sublime sin problemas, les puedo mostrar el código si dan la clase hoy, y si no después les muestro la parte de configuración. Y si no, buscamos alguna otra alternativa para que usen como IDE para poder codificar en C y hacer las compilaciones. Pascal, armé también unas muestras para hoy y funciona todo sin problemas, digamos, como ya venía funcionando. Y bueno, lo de C, eh, pasa que C tiene variantes, sobre todo en el uso de los punteros, de la memoria y demás, así que por ahí algunas cositas puede que le cueste algo comprender, pero en realidad a la larga las estructuras son bastante similares. Inclusive C, de la sintaxis de C derivan lenguajes como Java, lenguajes como Go, por ejemplo, que es un lenguaje nuevo, y les recomiendo que incursionen si pueden. Eh, es muy práctico, muy seguro también. Y así que bueno, tiene una estructura ahí interesante. Bien, ¿qué es un arreglo? Los arreglos son estructuras de datos, así que ya, como su definición indica, es una estructura. O sea que un arreglo va a ser un conjunto de elementos de algo, con algunas características que van a ver ahora. Eh, Tanto los elementos como la estructura en sí tienen sus características. Y bueno, son muy útiles a la hora de trabajar, desarrollar soluciones, sobre todo si se tiene una cantidad definida de elementos para trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno puede de alguna manera abstraer del problema la cantidad de elementos o los elementos que son necesarios para realizar el trabajo, y es una cantidad definida, que no va a sufrir modificaciones en cuanto a esa cantidad y al formato, entonces esta estructura se ajusta a ese tipo de problemática y es muy útil porque es muy versátil en cuanto a las acciones que se pueden hacer sobre la misma. ¿Sí? En cuanto a recorrido, acceso, búsqueda, un montón de cosas que vamos a ir viendo durante el dictado de esta y dos clases más que le vamos a dedicar a esta estructura. Bueno, lo que sugiere la pantalla ahí, el slide es, normalmente hasta ahora, como no teníamos variables de datos simples, pero todas por separado, dice si tuvieran que imprimir por pantalla la suma de los n primeros números y mostrar cada uno de esos números, el tema es el n y la cantidad de variables que por ahí sean necesarias para resolver el problema. Entonces, si voy a tener un problema que me va a requerir, no sé, 10, 15, 20, 50, 100 variables de tipo entero, y las voy a usar, qué sé yo, como contador a todas, pero son contadores de diferentes aspectos en diferentes situaciones.
o acumuladores, o, ¿sí? Que pueden ser acumuladores de tipo entero o reales, ¿sí? Acumuladores de montos. Estoy armando una estadística. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de corte de control? El corte de control se hacía solamente si los datos estaban ordenados de acuerdo al criterio que se requería para totalizar. Entonces, como no, si los datos no están ordenados bajo ese criterio, no se puede hacer corte de control. Y había una segunda solución, que eran los procesos estadísticos. Y el proceso estadístico se, se sostiene, digamos, sobre una estructura temporal que es el arreglo, y que se diseña el arreglo para dar solución a ese problema que no se puede hacer, por ejemplo, con un corte de control. ¿Por qué? Porque los datos no están ordenados como se requiere, o están ordenados por campos que no son los que, por los cuales se quiere totalizar, por ejemplo, datos de un archivo. Entonces se puede armar un arreglo específico para esa solución y utilizar ese arreglo como un conjunto de acumuladores o contadores. La idea del arreglo entonces es, si voy a tener una cierta cantidad de variables que van a tener un uso similar, que son del mismo formato, entonces una forma práctica de utilizar un conjunto de variables es a través de un conjunto denominado arreglo. Es un conjunto de elementos que ahora vamos a ver las características que tiene. ¿Sí? Pero eso les va a facilitar que ustedes puedan posicionarse con una estructura iterativa, por ejemplo, en un determinado elemento, utilizar ese elemento como una variable individual, ¿sí? O puedo tener 10 variables enteras y, bueno, utilizar 5 como contadores, los otros como bandera, pero siempre y cuando sean del mismo formato, yo puedo agrupar todas mis variables dentro del mismo arreglo y utilizarlas como necesite, dependiendo del problema. Sigamos. Bueno, la pregunta era, ¿qué herramientas de las aprendidas hasta ahora se utilizarían si tengo que sumar los n primeros números y mostrar cada uno de esos números? En realidad el problema no requeriría mucho de arreglo en este caso, pero si tuviese que analizar, por ejemplo, ustedes que ya saben, secuencia de datos elementales, y tuviese que analizar la aparición o la frecuencia de aparición eh, de ciertas letras, ¿sí? Las vocales y, no sé, algunas otras letras más que quiera hacer un análisis, porque te necesito hacer un análisis de aparición de algunos determinados caracteres. Entonces voy a necesitar que esos 10 contadores, 12 contadores. La administración de esos contadores, si están sueltos, es bastante compleja. En cambio, si lo tengo dentro de una estructura como un arreglo, ahora van a ver que se hace relativamente sencillo. ¿Está? Bien. Alto diseño, sí, la presentación me salió de 10. Mentira, estos diseños elige Noelia Pinto. Así que, entonces, ella elige las plantillas, arma una parte, yo voy aportando otras partes, así que si le quieren felicitar es a Noelia, que es la que tiene buen gusto para elegir plantillas de presentaciones y darle algún tipo de toque, ¿no? Yo soy bastante sencillo en ese aspecto, fondo blanco, las letras de algunos colores, como mucho, y ya estamos, ¿no? Bien, entonces estructura de datos se van a diferenciar entre estáticas y dinámicas. Esta que vamos a ver ahora es una estructura que se denomina estática. Y lo estático tiene que ver mucho con la cantidad de los elementos y que la cantidad de elementos no pueda ser modificada en tiempo de ejecución. O sea que mientras dure el tiempo de ejecución del algoritmo o del programa, no se puede modificar la estructura de la cantidad de elementos de esa estructura de datos. En cambio, las dinámicas, que es lo que seguimos después de arreglo, son estructuras que pueden crecer en cantidad de elementos o decrecer en tiempo de ejecución. De ahí el nombre, ¿no? El dinamismo. Las estructuras de datos estáticas son aquellas que el tamaño ocupado en memoria se define antes de que cualquier acción se ejecute y no puede modificarse dicho tamaño durante la ejecución del proceso. ¿Está? Entonces, siempre hay que aclarar, no es que nunca se pueden modificar,
Es totalmente modificable, pero no en tiempo de ejecución. O sea, antes de ejecutar, ustedes pueden modificar, definir el ambiente, redefinir el ambiente cuantas veces sea necesario hasta ajustar la estructura a lo que ustedes quieren hacer, pero en tiempo de ejecución no pueden añadirle un elemento o eliminar un elemento de una estructura estática, como es el ejemplo de los arreglos. Y ahí está la definición. Un arreglo es un conjunto homogéneo, finito y ordenado de elementos. Esa es literalmente la definición que tienen que acordarse, que al momento de decidir, digamos, ante una estructura y otra para una solución, acordarse al momento de dar una explicación de qué es un arreglo. Entonces es un conjunto homogéneo. La homogeneidad se debe a que todos los elementos son del mismo tipo de datos. Ya hemos visto homogeneidad en los archivos, ya hemos visto homogeneidad en la secuencia de datos elementales. Todos los elementos eran del mismo tipo de datos. Entonces, de ahí viene la homogeneidad. La finitud viene porque, obviamente, esto está definido en cierto tamaño. Al ser estático, uno dice, tengo 10 elementos, 7 elementos, 15 elementos, 50 elementos, y mientras dure la ejecución, no se puede alterar. Ordenado no tiene que ver con el contenido, sino con los elementos. Los elementos tienen un orden dentro del conjunto, y es lo que aparece en la parte inferior del gráfico que tienen ahí. Es el orden que ocupan, digamos, dentro del conjunto. Puede empezar siendo ordenado del número 1 en adelante, del número 0 en adelante. Pueden estar ordenados por letras, ¿sí? Por el alfabeto, por ejemplo. Pueden definirse un conjunto de elementos y va a estar ordenado en base a ese conjunto cada elemento. Y ese orden o esa ubicación, también podemos decir de cada elemento dentro del conjunto, la da una característica que tiene esta herramienta de trabajo, que es el índice. El índice es un dato que va a estar almacenado en una variable, o puede ser un dato constante, va a depender del uso que se le dé, pero es un dato siempre de tipo ordinal, o sea que permite establecer un orden. Para eso podemos tener los datos de tipo entero, el alfabeto o un conjunto. No podemos utilizar los reales como orden porque los reales o sea, no podemos decir que después del 0 venga el 1 en los reales. ¿Sí? O sea, hay infinitos números intermedios. Entonces, necesitamos mayormente, en general los lenguajes de programación lo exigen, pero bueno, probablemente algún lenguaje pueda que no, pero en algoritmos de estructura de datos, como es una base, digamos, de conocimiento de la estructura, siempre se requiere datos de tipo ordinal, o sea, que pueda establecerse un orden. Por eso es que cuando uno establece los valores de los índices, esos valores deben tener un orden determinado. Entonces, acuérdense, pueden ser datos enteros, pueden ser el alfabeto o pueden ser un conjunto. Lo más sencillo para empezar a aprender esta estructura es utilizar números. ¿Sí? Así que bueno, vamos a ir trabajando con números. Probablemente ustedes después incursionar un poco con otro tipo de índices. Yo prefiero trabajar con números. Es lo más sencillo, más fácil y más práctico, sobre todo si tengo que utilizar estructuras iterativas, usar un contador para que me vaya trabajando el índice, que vaya de 0 a 7, por ejemplo, en este ejemplo de la pantalla. Es más sencillo trabajar con una variable tipo entera usando un para, por ejemplo, y se puede trabajar tranquilamente con esta serie de índices. Los arreglos se clasifican en base a sus dimensiones. Tenemos los unidimensionales y los multidimensionales. El bidimensional es un caso particular del multidimensional, pero en realidad es multidimensión. El unidimensional suele llamarse también vector, así que por ahí está bueno hacer esa diferencia como práctica de trabajo nada más. Cuando decimos vector, estamos hablando de un arreglo unidimensional. Cuando decimos matriz, estamos hablando de
cualquier otro tipo de arreglo que sea de 2 dimensiones o más. ¿Está? Las dimensiones se van a determinar por la cantidad de índices que sean necesarios para identificar o ubicar un elemento dentro del conjunto. Si yo necesito un solo elemento, un índice, perdón, para identificar la posición de un elemento dentro del conjunto, estamos en un vector o un arreglo unidimensional. Si yo necesito más de un índice para ubicar un elemento dentro del vector, ¿sí? Por ejemplo, uno de 2 sería como una especie de coordenada, fila, columna, ¿sí? Pero ahí puede haber matrices de 3 o 4 o 5 índices donde cada índice va a definir una dimensión. ¿Está? ¿Para qué le sirve esto? Y por una cuestión de diseño. Va a estar asociado siempre a la solución, a lo que ustedes necesiten hacer. Y esa dimensionalidad les va a permitir a ustedes interactuar con 2 o 3 componentes, que serían los índices, pero esos índices van a estar asociados a algún dato que, por ejemplo, pueda venir de un archivo, de una secuencia de datos elementales, o pueda venir de algún lado, o es propio del diseño. ¿Sí? Lo más común que pueden llegar a ver en la práctica son de 1 y 2 dimensiones. Hay algunos casos de 3 dimensiones, probablemente, pero son muy pocos. De todas maneras, no es tan complejo utilizarlas. Sí, les puede hacerse complejo hacerse un modelo para poder ver si el algoritmo funciona con un arreglo de 3 dimensiones o más, porque es difícil dibujarlo, digamos. Por eso nada más. Lo ideal sería que aprendan a practicar con 1 y 2 dimensiones y después cuando vayan a 3 ya se dan cuenta que necesitan 3 índices, pero lo ubican directo al elemento y lo pueden utilizar como contador o lo pueden utilizar como acumulador. ¿Alguna pregunta hasta acá? Mientras tomo un mate. ¿Venimos bien? ¿Se entiende? Parece que sí. El multidimensional, más o menos, profe. Si puede explicar de vuelta. O no Decime, sé si ¿qué importa. es lo que no entendés del multidimensional? Pasa que me estaba pensando en otra cosa y no presté mucha atención al multidimensional. No, en realidad, a ver, el Más que nada la multidimensional. primera parte, porque Sí, no, pero pasa a ver. Un arreglo multidimensional lo vas a utilizar cuando vos requieras identificar o ubicar un elemento dentro del conjunto con más de un valor o más de 2 valores. ¿Sí? O sea, fíjate, la de 2 dimensiones vos necesitas 2 valores para 2 índices o 2 valores para ubicar el elemento. Fila y columna. ¿Sí? En cambio, en el uno, sí. en el primero, con un solo elemento vos ubicás en el primer lugar, en el segundo, en el tercero, en el enésimo. Si vamos a una tercera dimensión o cuarta, vos necesitas 3 o 4 valores de índice para ubicar un elemento. Esa es la diferencia entre un otro. El elemento sigue siendo un dato de tipo entero, un dato de tipo real, puede ser un registro, pero es una variable que va a estar dentro de un conjunto de elementos. Entonces, en los multidimensionales, en realidad lo que antes de pensarlo como un dibujo, un gráfico, piensen en que necesitan más de 2 índices, o sea, 2 o más índices para poder ubicar el elemento. Y esos índices en realidad es una cuestión de diseño. A veces vos podés diseñar con una matriz de 2 dimensiones y armar la solución, o 2 matrices de 2 dimensiones y tener la solución, y a veces algunos prefieren hacer una de 3 dimensiones en lugar de 2 de 2, y usar 3 dimensiones y armar la solución ahí. Pero es una cuestión de la práctica, lo van a ir adquiriendo con la práctica y van a ir viendo qué necesitan. Pero en realidad la multidimensión está asociada a que cuántos índices necesitas para poder ubicarte dentro del conjunto de elementos que es un arreglo. Pero más, Por ejemplo, como dijo, puede ser un archivo multidimensional, claro, y vos algo imagínate un así. archivo que Que tenga. tenés como tres, tenés que entrar en tres lugares distintos para ubicar no sé, un valor o algo. Sí, podés almacenar datos que vengan de un archivo en una matriz de 3 dimensiones y vos después con 3 valores vos podés detectar dónde está ese dato dentro del conjunto. O sea, descargaste Claro, todo claro. dentro de la matriz, bajaste todos los datos del archivo a la matriz y ahí lo ubicás, digamos. O sea,
A lo que voy es, no es un uso único. Esto lo arman, depende de lo que vayan a hacer. De la necesidad. Exactamente. Ahora vamos a ver algunos ejemplos y por ahí te puede surgir o resolver algunas dudas que tenés o surgir nuevas ya con un avance ya más en comprensión. Ok. ¿Qué se puede A ver. hacer? Acuérdense que esto es un conjunto de variables. Entonces al conjunto de variables yo le puedo asignar datos a cada una de esas variables. Lo único que tienen que recordar que son todas del mismo tipo. ¿Está? Y que obviamente hay una cierta cantidad y que están ordenadas por posición, o sea, hay una posición para cada uno. Pero son variables. Una vez que ustedes logran hallar el elemento ese identificado es una variable. En ese lugar es una variable. La siguiente posición es otra variable distinta. O sea, no hay una relación en contenido ni en valores, o sea, lo pueden usar como ustedes quieran. Entonces tienen, para asignarle valores, o sea, por ejemplo, voy a usar un arreglo, un vector, vamos a decir, de una dimensión, de 5 elementos para, no sé, como van a ser 5 contadores diferentes para, no sé, para analizar la frecuencia de aparición de las vocales en una secuencia de datos elementales. Entonces quiero saber cuántas veces aparece la A, la E, la I, la O y la U. Entonces tengo un arreglo de 1 a 5. La posición 1 para las A, las 2 para las E, así. ¿Tá? Entonces cada vez que aparece una A, sumo 1 en la posición 1. Si aparece una E, sumo 2, 1 en la posición 2. Aparece una O, sumo en la posición 4 un 1. Y lo voy usando como contadores y voy manejándome por las posiciones. Ese es un manejo. Antes de tener 5 variables separadas, puedo tener 5 en un conjunto. El 5 es manejable todavía. Cuando hablamos de 15, 20 ya se empieza a complicar un poco. O más de 5 lo mismo. Pasa que si tienen por separado las variables y no un arreglo, ahí tienen que utilizar mucha estructura condicional y mucha pregunta para saber qué variable es la que tienen que cargar o no. Entonces, o según, por ejemplo, los según pueden usar bastante ahí, pero se hace bastante engorroso el manejo. Con el arreglo es mucho más sencillo. La lectura y la escritura, o sea, pueden leer, ¿qué significa? Pueden leer, o sea, asignar desde el exterior. O sea, leer datos dentro del arreglo, como si fuera una variable cualquiera. Pueden escribir su contenido por pantalla. Pueden recorrerlo. ¿Para qué lo recorren? Para mostrar el contenido, para hacer una búsqueda. Lo van a recorrer para hacer un ordenamiento, ¿sí? Para actualizar algún dato. Entonces el recorrido es uno de los procedimientos más comunes que hay dentro de los arreglos. Y obviamente después tienen los otros que derivan de lo que es el recorrido, que son la actualización, el ordenamiento y la búsqueda. Ordenamiento porque puedo tener todos los datos desordenados y los necesito ordenados ascendentemente para mostrarlos o para aplicar un tipo de búsqueda que necesita que sí o sí los datos estén ordenados. Inclusive hay algoritmos de ordenamiento que se utilizan para ordenar archivos, o los datos de los archivos. Entonces bajan las claves, por ejemplo, ¿sí? Imagínense un archivo indexado, bajan el área de índices a una de estas estructuras, los ordenan y lo vuelven a armar. O sea, son estructuras de soporte. ¿Sí? Siempre van a ser estructuras de soporte para otro tipo de procesos. Son muy útiles, acuérdense, le van a encontrar mucha utilidad. ¿Cómo se define? De la siguiente manera: el nombre de la variable, 2 puntos, como es una variable, la palabra mágica arreglo. Después vienen las dimensiones. Las dimensiones si es una sola, como en este caso que es un vector, es una sola dimensión, donde se establece los valores que tiene la dimensión. Como lo están viendo ahí, la dimensión es de 1 a 7. O sea que tiene la posición 1, la 2, la 3, la 4, así hasta la 7. O sea, la 1 y la 7 inclusive. ¿Está? Pueden poner de 0 a 7, pueden poner de 1 a 8, o de 20 a 50. Mientras sea ordenado, mientras haya un orden, digamos, para que los elementos tengan su posición dentro del conjunto, está todo bien. Se utiliza en memoria interna, eso es un dato también más que interesante para ustedes, porque esto, si es de memoria interna, ¿qué sucede? ¿Qué pasaba con la memoria interna? La interna era solo aparecía cuando estaba en ejecución, ¿sería? Exacto.
Muy bien, Y 10. la externa ya siempre se guarda. Exacto. Tiene una temporalidad, digamos, más allá del tiempo de ejecución. Claro, Exactamente, muy bien. exactamente. Eso le preguntamos a uno de los chicos que rindió el examen final teórico práctico y la verdad que muy bien anduvo. Así que exactamente, esa es la contestación que esperaba. La estructura del vector, los arreglos, perdón, como las listas, como los árboles, y las estructuras simples, como las variables simples que hemos visto, son estructuras de datos o datos simples que funcionan en memoria interna. ¿Qué significa? Mientras tienen vida, o se pueden acceder mientras dure el tiempo de ejecución. Acá pasa lo mismo, puedo tener un vector hermoso, lo procesé, lo llené de datos, acumulé, hice todo espectacular. Y después salí y no mostré, no lo guardé en un archivo, por ejemplo, o en alguna estructura de soporte como una secuencia numérica, por ejemplo, que puede haberlo guardado, y no me sirve para nada. O sea, cuando se trabaja con los arreglos, o eventualmente más adelante con las listas, tiene que tener una salida de eso. Porque si ustedes lo arman, lo rellenan, lo procesan, y después salen y no hicieron nada, pierden todo. Entonces es un error muy común. ¿Tá? Bien. Después, ¿cómo hacemos referencia a los elementos dentro del conjunto? Con el nombre de la variable y entre corchetes el valor del índice que va a indicar la posición dentro del conjunto. Eso debe coincidir siempre. Es un error típico de programación tener un error fuera del límite que le llaman. ¿Qué significa eso? Que yo definí un límite de 1 a 7, o sea, limité los índices entre 1 y 7, inclusive los extremos, y sin querer puse mi vector y entre corchetes le puse un 8. Y eso es un error. No es que ya infiera automáticamente que vuelve a empezar en 1 el 8, no. Es un error porque está fuera del límite. Es un error muy común de programación, por ahí cuando tienen estructuras iterativas y no controlaron bien un contador o no definieron bien un encabezado o un para, que se vayan más allá de la estructura, o mejor dicho, de los índices que hayan definido. Eso es un problema común y tienen que tener cuidado. Entonces, ustedes, como definieron de 1 a 7, el vector, pueden hacer referencia al nombre de la variable, en este caso es mi vector, y entre corchetes la posición. Siempre es una posición. ¿Ya está? No más de una posición. No puedo poner mi vector de la posición 2 hasta la 6. Eso no existe acá. Es una sola posición. Esa posición puede ser una constante, como ustedes ven ahí, con un 1, o puede ser una variable que valga 1. ¿Está? Cualquiera de las dos se puede utilizar, siempre y cuando sea un tipo de dato válido, definido previamente en el ambiente. La estructura de memoria interna es similar a los archivos secuenciales. Hay una consecutividad física en la memoria interna. Por eso permite fácilmente con el índice ir saltando un elemento al otro porque están uno a continuación del otro. Entonces en el ambiente se define así, como ya hemos visto recién. Ahora vamos a ver en Pascal algún ejemplito. Cuando se quiere escribir un elemento del arreglo, se lo utiliza, fíjense, con la palabra escribir como siempre, con la acción escribir, y se escribe el contenido. ¿Sí? Esto no está, a ver, no se confundan, no es archivo. Yo acá no estoy escribiendo en el vector, estoy escribiendo el contenido del vector. Acuérdense, y esto no se olviden, cada elemento del vector es una variable. Si yo definí un arreglo de 1 a 7 de entero, cada posición de mi arreglo es un entero. Y se utiliza como tal, se lee por teclado, se escribe en pantalla, etcétera, ¿sí? Es una variable simple. Siempre piensen así. Más allá de que es una estructura el arreglo, cada elemento es una variable simple. Ojo, otra cosa que les dije al principio, cada elemento puede ser un registro, se lo puede definir un arreglo de registro también. Es una posibilidad. Y un arreglo de registro, cada elemento es un registro. Puede ser que en algún momento coincida, por ejemplo, con un registro de un archivo, y ustedes puedan asignar el registro que traen del archivo al elemento del arreglo. ¿Por qué? Porque necesitan bajar los datos que están en ese archivo en un registro para poder utilizarlo, por ejemplo, o para poder ordenarlo. ¿Está? O para poder hacer modificaciones en el vector y después volver a guardar en un archivo nuevo. Esto es totalmente factible hacer todo lo que le acabo de decir. Entonces, también así como es un dato simple y lo definimos como un entero,
podemos definir un arreglo de registros también. ¿Cómo se asignan valores? Como está ahí abajo, dice a sub 1 le asigno el 23. Así, acuérdense que el 1, en este caso, es un número constante, pero puede ser también una variable. Ejemplo para utilizar vectores, cargar 10 elementos en un vector, sumarlo, mostrar el resultado por pantalla. Ahí están, leer 10 elementos, sumar los elementos, mostrar el resultado por pantalla. Y acá Profe, también, por ejemplo, sí, una pregunta. diga. Vio que el arreglo se define de 1 a 7, 1 a 9, así como venía explicando. Sí, señor. Acá vamos, El, ahí. puede ser, por ejemplo, de 1 a n, o eso está De mal uno, definido, a sí. n, y que n Eh, sea un entero. eh, a ver, en algoritmos, el n a veces suele simbolizar algo genérico. Mm. ¿Qué significa eso? Que no hace falta que vos le pongas un valor. El n simboliza que tu solución va a servir para un arreglo de 1 a n, ese n siendo 5, 10, 20, el algoritmo va a funcionar igual. ¿Se entiende? Ajá, sí. Eso, por ahí usamos el n en algoritmo, al final. En programación, no creo que el lenguaje te lo permita, pero si te lo permite, podrías usarlo, digamos. Pero ¿qué pasa? Si vos tiene que ser una constante, probablemente te deje. Ahora, si es una variable, es como decir, yo defino de 1 a n y después leo por teclado cuánto vale ese n, entonces estaría definiendo el tamaño de mi arreglo en tiempo de ejecución. Y es algo que lo que Ah, dijimos está. que no se podría hacer. Bien, bien, bien. ¿Se entendió? Sí, sí, Ah, buenísimo. sí, gracias. Ah. Entonces, fíjense, algún ejemplo sencillo en Pascal, no de lo que yo les traje ahora, les voy a mostrar lo que les traje hoy. Pero bueno, algo sencillito. Fíjense que define un array, que es la palabra en inglés para arreglo, de 1 a 10 de entero, y lo define como tipo, más que nada porque después probablemente vaya a definir una variable en base a eso. A ver, ¿cuál es la idea del tipo? Es definir un formato general y después usar variables para definir basadas en ese formato. Y Pascal lo usa mucho también porque cuando se van a definir parámetros en procedimientos o funciones, el Pascal no permite poner en un elemento del parámetro array de 1 a 10 de integer. O sea, esa forma de definir no está permitida cuando uno define un parámetro. Entonces, se definen tipos, el type ese sumando. Entonces, se podría, ahí sí, definir una variable de tipo sumandos en un parámetro. No sé si se entendió lo que acabo de decir. Ven que debajo de var tiene suma, coma y integer. Y abajo dice vec sumandos, dos puntos sumandos. Que eso está haciendo referencia al tipo sumandos que está arriba. O sea, en realidad hubiese sido lo mismo de definir vec bajo sumandos, dos puntos, array de 1 a 10 de enteros. Hubiese sido lo mismo y acá no. Acá en este caso no sería necesario el tipo. Pero si van a utilizar funciones y procedimientos, ahora voy a mostrar en el código que les traje, ahí sí. ¿Por ¿Es qué? parecido a lo que se hace con archivos, profe? Claro, claro, que vos también cuando vas a mandar el dato, o sea, un file, digamos, por una referencia a un archivo por parámetros, se define un tipo, ¿no? Para poder mandarlo por parámetros. Si no, no podés. En realidad, por ahí en archivos, en algoritmos, digamos, usamos los tipos de datos para definir los registros. Entonces después definimos la variable registro y el archivo de ese registro. O eventualmente, si usamos arreglos de registro, podemos definir si hace falta una variable de registro, probablemente no, y el arreglo de ese registro. Y también cuando vean listas y árboles, también van a definir el nodo, que es un registro en realidad, y la estructura va a estar basada en ese nodo. O sea, usamos el tipo cuando queremos formalizar un formato de datos que va a ser utilizado o referenciado después por otras variables o estructuras. En este caso,
es más una forma de programar, nomás lo que el ejemplo este, pero sí es útil, y Pascal lo requiere cuando trabajan con parámetros y quieren mandar el array por parámetro. Ahí sí, ahora le voy a mostrar en el ejemplo. ¿Sí? Bueno, acá fíjense, tiene suma 0, después hace un for que va de 1 a 10 y va leyendo en cada posición, fíjense, tiene corchetes, entre corchetes la i. Esa i, por el encabezado del para, va a ir de 1 a 10. Y entonces lo que va haciendo es leer por teclado cada posición. Después lo que va a hacer es, usando la variable suma, que la puso en 0, acumular cada posición del vector y después mostrar el resultado. Bien, algunas definiciones y cosas antes de ver el código. ¿Qué son vectores paralelos? Son dos o más arreglos que utilizan el mismo subíndice para acceder a elementos de distintos arreglos. Se denominan arreglos paralelos. Estos arreglos pueden procesarse simultáneamente. Esto es, volvamos a la definición acá. Así como definieron array de 1 a 10 de entero, bueno, acá es un tipo. Aquí vamos a ir a la definición anterior. Acá, por ejemplo. Tengo A, arreglo de 1 a 10 de entero. Un arreglo paralelo podría ser B exactamente igual. Arreglo de 1 a 10 de entero. Entonces puedo usar el mismo, el mismo espacio de índices, puedo utilizar la misma variable para procesar ambos, ¿está? En simultáneo, entonces se denominan arreglos paralelos. Pero la definición no es la misma, o sea, lo que cambia es que tengo dos con distinto nombre, pero definido de la misma forma. Se tienen dos arreglos, el primero contiene nombres de personas, dice, y el segundo contiene los sexos de las personas del primer arreglo, codificado como F y M. Obtener a partir de estos otros dos arreglos, el primero de los cuales debe contener los nombres de los varones y el segundo nombre de todas las mujeres. Formas de recorrido. Bueno, esto es, a ver, es que como vimos recién, hay un detalle que no les dije. La definición de los índices es la misma, pero probablemente el dato pueda no ser el mismo. Entonces ahí, por ahí, antes que pasar de largo y dejarlos con dudas o no comprensión de esto, el espacio de índices es el que debe coincidir en realidad en los vectores paralelos. O sea, de 1 a 10, de A a la Z, o de 10 a 20, como ustedes definan. El tipo de dato no hace falta. ¿Por qué? Porque el procesamiento de los índices es el que va a definirles el tema del paralelismo, digamos. Igual, Profe, una pregunta. Sí. Sí, dale, te escucho. Hoy unas presentaciones para atrás decía, no entendí mucho, el tipo de índice puede ser del tipo lógico. No. ¿Cómo sería un ejemplo de eso? ¿Dónde decía eso? Más atrás. Donde decía el tipo. Ahí. Volvemos, ya para que me responda. Ahí. ¿Dónde está Después, lógico? antes de eso. Uno más. ¿Una más para adelante o para atrás? Adelante. Para adelante. Acá. Uno más adelante. Una más. No, Ahí está. es un error. No. Ay, menos mal que me hicieron ver. No, es erróneo. A ver. Puede ser lógico, no tiene mucho sentido porque es verdadero o falso. Los valores, claro. No tiene mucho sentido. Caracteres siempre y cuando estén en un conjunto. ¿Sí? O sea, ustedes quieren usar como índices las vocales, por ejemplo. ¿Está? O sea, está bien que, o sea, por un lado es correcto que sea carácter, pero habría que aclarar que siempre y cuando estén definidos dentro de un conjunto de caracteres. Entonces, ustedes deben definir el conjunto vocal. ¿Se acuerdan cuando hacían las preguntas si la palabra comenzaba o no con vocal en ejercicios de procesamiento de secuencia? Y que ponían sí, ve en vocal. Bueno, ese conjunto
es lo que ustedes deben definir para que cuando definen arreglo de, no sé, 1 a 5 de vocal. Y ahí entonces cada elemento en la posición que está se asocia con el elemento, con el índice del elemento en esa posición. Ustedes definen el conjunto de vocal A, E, I, O, U, que no es ordinal para nada, porque no tiene orden, sino el orden lo dan ustedes en el conjunto. El primer elemento del vector va a ser el A sub A, por ejemplo, si se llama A el vector. El otro va a ser A sub E, A sub I, A sub O y A sub U. Siempre entre comillas, como un carácter cualquiera. ¿Ya está? ¿Se entiende cuál es la idea? Lógico no tiene mucho sentido. Entero sí, enumerado, puede ser, por ejemplo, también forma parte de una especie de conjunto. O sea, puedo decir yo, las posiciones o los índices son los números pares comprendidos de, no sé, del 1 al 10. Listo, 2, 4, 6, 8, 10. ¿Está? O puedo empezar del 0 si quisiera. Entonces, si voy a usar así, que tampoco es algo ordinal, como si fuera un dato entero, así liso, sin ningún tipo de arreglo, o un subrango con punto punto, digamos, como definimos siempre, con valores de algún rango específico, puedo definir el conjunto otra vez, 2, 4, 6, 8 y 10, y eso puedo usarlo como índice. Pero ahí fíjense que cuando definen, en vez de poner arreglo de 1 a 10 de entero, tienen que poner el nombre del conjunto. Menos mal que me hicieron ver. Por eso, repasando, los datos básicos para hacer índices son el entero, el alfabético, o sea, las letras, que pueden definirse como de la A a la Z, o sea, como un conjunto de números, A.Z. A ver si quieren se lo escribo en el chat. Pueden definir entero, alfabeto, esto sería A.Z, o si no pueden poner eso siempre entre comillas. ¿Sí? O si no, otra forma puede ser de la A mayúscula hasta, no sé, la E, por ejemplo, subrango de letras. O si no, rangos numéricos que pueden ser así, pero tienen que ser enteros. Siempre enteros. Entero, alfabeto. ¿Qué estaba preguntando? Ah, el segundo parcial. Ah, bien. Ahí ya te contestaron. Sí, por ahí anda en esa fecha, septiembre, octubre, va a ser seguro. No tengo acá a mano la planificación ahora. Ahora sobre el final lo revisamos en la planificación. Así que bueno, ahí tienen esos. Lógico no tiene sentido, y si no, si quieren conjunto, tienen que poner así, A, una cosa así. Y O. Algo así. Eso podría ser. Entonces ahí definirían A o B, los puntos, arreglo de, acá ponen el conjunto, el nombre que le ponen a ese, vocal, de entero. Algo así, así tendría que ser. Siempre y cuando esto que está en el chat se define así. ¿Se entiende cómo sería un conjunto? Entonces después ustedes van a tener, pueden hacer referencia. Esto es una locura, pero bueno. No, yo no les recomiendo usar nunca esto porque si no por ejemplo, asignarle 0 a la primera posición sería así. Ahí está. Le quedo como ejemplo en el chat. Bien. Lógico, olvídense, no tiene sentido. Después voy a corregir eso. Este vector es paralelo. Recorrido normal es el que se utiliza, o natural también, algunos le llaman natural, al que respeta el índice.
Si yo definí un índice de 1 a 7, recorro los elementos del 1 al 7, así tal cual se fueron definiendo. Ahora, si se me ocurre un día recorrer, porque estoy procesando de otra manera, del 7 al 1, o solamente las posiciones impares, o alguna otra forma de recorrido, entonces se llaman antinatural, en realidad le llaman, o anormal, queda medio feo, pero bueno. Es natural y antinatural. Puede ser normal también, podría ser normal y natural, podrían ser definiciones similares. Pero la palabra más común de encontrar en estas definiciones de recorrido son el natural, que responde a la definición de los índices, y el antinatural, que ustedes recorren como ustedes quieran. ¿Sí? De 2 en 2, del último valor del más grande hacia el primero, etc. Después, bueno, las matrices, como habíamos visto, necesitan más de un índice, o sea, los que sean multidimensionales. La matriz de 2 dimensiones es como tener un ejemplo de coordenadas, fila, columna, y en base a eso se establece alguna ubicación del elemento. ¿Tá? ¿Cómo se define? Similar al vector, nada más que fíjense que entre corchetes se determinan las dimensiones y los valores de cada dimensión. Esos valores son los valores que se ajustarán los índices para establecer la ubicación de cada elemento. Entonces, en este caso, por ejemplo, el primer índice va de 1 a 10, y no hace falta 3 puntos, ahí también hay un pequeño error, para definir un rango son solo 2 puntos. Y después, de 1 a 5. Entonces, eso controlen siempre también cuando van a trabajar, acuérdense, no pasarse o no salirse del espacio de los índices, porque es un error. Bueno, acá hay una definición en Pascal, que también define, está muy fea esa definición, después la vamos a cambiar. No me gusta mucho. A ver. Un segundo. Vamos a corregir esto porque está muy feo. Es real. Tarararam. Ahí está. Y de paso voy a corregir ya lo otro que me encontraron ustedes. Vamos a sacar esto acá. Puede ser entero. Lógico, lo sacaremos. Alfabético. Conjunto. Perfecto. Listo. Sigamos. Quedó más lindo que nunca. Compartir pantalla. Ahí volvió. Ya se lo corregí. Los índices numéricos pueden ser entero, o subrango, alfabético o conjunto, carácter o enumerado. ¿Está? Ahí quedó mejor. Bien, sigamos entonces para adelante. Vamos a ver la matriz. Ahí se la definí igual, similar a como estaba, pero menos complicado. Entonces, podemos definir un tipo, como habíamos visto, de una array de 1 a 10, de 1 a 5, de real, y después definir una variable basada en ese tipo. Eso no hace falta. Ahora les voy a mostrar en el ejemplo que podemos definir directamente como una variable el arreglo. No hace falta definir un tipo. Pero bueno, es una práctica común en programación. Si voy a hacer sucesivas definiciones o voy a trabajar pasando esta matriz por parámetro de un proceso a otro, entonces en ese caso
necesito definir así, de esta manera, porque los lenguajes de programación muchas veces no permiten enviar o definir, mejor dicho, como un parámetro, una variable que sea array de uno, o sea, toda esta definición larga, un poco más compleja, no se permiten en los parámetros. Entonces se permite usar una variable, o mejor, definida así, como está acá en la parte de var, como basada en un tipo. Bien, el acceso a los elementos es usando la cantidad de índices. Acuérdense, para acceder a cada arreglo se deben utilizar la cantidad de índices que fueron definidos oportunamente. Si definí un índice, o sea, fue un vector, necesito solamente uno. Si pongo más de uno, es un error. Si definí una matriz de 2 dimensiones, necesito 2 índices. No puedo usar uno solo. Es un error. Sí puedo usar en vez del 1 una variable y puedo usar el 2 como una constante. Eso no hay problema. Mientras tenga la cantidad correcta de índices, no hay problema. Debe ser la cantidad correcta de índices, sí o sí. Y obviamente, si van a usar variables, las variables que utilicen deben ser del mismo Profe, tipo definido en el ambiente. Sí, señor. Todo en bien. este dice que los índices de un arreglo pueden ser lógicos también. Oh, ya mismo lo cambio. Le voy a dejar como el anterior. Dame un segundo. Bien ahí, vamos haciendo corrección. Ya mismo lo voy a sacar porque queda muy feo. Ahí está. Muchísimas gracias. Seguimos. Profe, Señor, soy todo oídos. los índices puede ser, entonces, pueden, por ejemplo, tenés dos índices, tenemos un arreglo bidimensional y puede ser que sean uno que esté con números, con enteros, y el otro índice sea con, qué sé yo, de vuelta volvemos con el ejemplo de las vocales, pero definís la constante, obviamente, de las vocales. Ningún problema. O sea, siempre y Ah, cuando. bueno. Siempre y cuando esas dos tengan el mismo tipo de datos, o sea, tengan almacenado las ubicaciones con el mismo tipo de datos, que sea entero. En realidad, a ver, una cosa es el índice, que es el que te va a ayudar a ubicar el elemento dentro del conjunto, y otra cosa es lo que se almacena en ese elemento. Claro. Está bien clara para todos la diferencia, ¿no es cierto? O sea, índice, ubicación. El elemento tiene su valor determinado almacenado dentro del elemento. Sí. El índice vendría a ser como la clave, ¿se acuerdan en los archivos indexados? Claro. Está como una clave. Nada más que podemos tener una clave simple o una clave compuesta. Compuesto. Exactamente. Entonces, pero, ¿qué pasa? En este caso, si tengo clave compuesta para los multidimensionales, o sea, tengo más de un índice, sí o sí yo necesito los 3 valores, o 2 valores, o 4 valores, depende de la cantidad de índices que tenga para acceder al elemento. Sí o sí. En cambio, los archivos me permitían, si yo tenía una clave compleja, de varios campos, buscar por uno o por 2 campos. Si la clave era de 3, yo podía buscar con uno. Claro. Y ahí me posicionaba, en este caso no se puede. Sintácticamente es incorrecto, o sea, la sintaxis en este caso se debe respetar. Si definí 3 índices, debe haber 3 índices. Para recorrer, para buscar, para actualizar, para hacer todos los procesos que vimos hoy. Si se definieron 3 índices, van 3 índices. Si se definieron 2, van 2. O sea, no puedo achicar. Lo que sí puedo hacer es a veces recorrer de una matriz solo una fila, por ejemplo. Y en ese caso, por ejemplo, a ver si teníamos acá el ejemplito de la fila hoy. Acá. Yo quiero recorrer solamente la fila 1. Entonces, en ese caso, puedo tener un para que vaya tomando la fila 1 como referencia, vaya de la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de la 1 a la 7, y que siempre me mantenga fija la fila 1. Entonces va a ser mi vector, o mi matriz en realidad, está mal también abajo. Estamos con los errores a full, ¿eh? Ay, ay, ay. Matriz. Ahí está.
Me pasé, me copé con el tema de las cosas de Pascal y Z, todo, mira lo que es. ¿También de ahí la presentación? Sí, sí, sí. ¿Se Ahí, ve? ahí dice mi. Sí. Listo, ahí está. Entonces, si yo quisiera recorrer solamente la fila 1, tendría que poner el 1 fijo en el primer índice y rotar el segundo índice con una variable, que la puedo utilizar con un para, por ejemplo, que vaya de 1 a 7. Entonces ahí estaría recorriendo solamente una fila. ¿Se entiende? Claro. Entonces, o Tirando sea, 9, 5, 6, 2, 4, 8, 3. claro, acá en este caso tienen todos los mismos valores, mucho. Pero bueno. La idea es que para el acceso siempre se utiliza toda la cantidad de índices. Acá tiene un ejemplito de... Eso está feo, feo, como lo llamo... No, sí, está malísimamente definido ahí. Ya arreglamos. Ya mismo arreglo. Ahí está. Bien, esta es una matriz de 10 por 10. Está, de reales, bla, 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 bla. Ahí está. Entonces, fíjense, para un recorrido necesita un par de paras. Con un índice van a manejar en la primera dimensión, aunque acá no hay diferencia, las dos van a 10. Con el segundo, la segunda variable van a manejar la segunda dimensión de 1 a 10. Y van a ir mostrando, leyendo, mejor dicho, un readline, van a ir Viviendo. haciendo una carga de una matriz. Esto es una locura, imagínense tecleando 100 números, porque esto es de 10 por 10, es bastante complejo. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Entonces, profe, para los arreglos sí o sí tenemos que poner type y ahí tenemos que crear el No arreglo hace o falta, solo no hace pasamos como falta. parámetro. No hace falta exactamente. Si lo van a pasar como parámetro, digamos, Sí, lo asignamos lo vamos a ahora usar le como muestro, parámetro. ahí está, vamos a hacer una fácil. Ya tengo preparado esto desde hoy, así que le voy a mostrar ahora. Esto es una cosa de loco lo que me quedó esto hoy. Voy a mostrar unos ejercicios. Acá está, perfecto. Bueno, vamos a compartir esto. Acá. Vamos a maximizar. Bien. Y ahora sí. Vamos a compartir la pantalla. Ahí está. No me estaba dejando. Pantalla. Perfecto. ¿Están viendo? Sí, ¿eh? Sí. Buenísimo. Vamos a maximizar un poquito las letras. Bueno, acá fíjense. Esto es pseudocódigo, ¿no es cierto? Al menos como para ir mostrando algunas cositas. Acá en pseudocódigo yo puedo hacer esto. Que le estoy marcando acá. Fíjense. Puedo hacer esto de definir un parámetro como un arreglo, cosa que en los lenguajes no puedo después. Y acá, por ejemplo, hice un procedimiento, definí v de vector, arreglo de 1 a 10 de entero, y m, un arreglo, esto después lo implementé en Pascal, ¿no es cierto? De 1 por 3, o sea, de 9 elementos, de 3 por 3 de entero. Definí dos variables. Fíjense que no necesité hacer ningún tipo de dato, nada, definí todo como variable, ¿sí? Eso es totalmente válido y muy útil. Pero ahora vamos a ver que para implementar en Pascal esto de pasar un parámetro, por parámetro, un arreglo, no lo puedo hacer así como está acá en la pantalla. Necesito sí o sí que sea de otra manera más simple. Ahora les voy a mostrar por qué Pascal no le gusta eso. Entonces acá hay algo sencillo. Lo que hago es para cargar mi arreglo, hago un para de 1 a 10, ingrese valor de la posición, y acá
el i me va a ir marcando del 1 a 10, y después voy a hacer una lectura por teclado en esa posición. Entonces lo que hago es, como leíamos cualquier variable por teclado antes, vamos a ir leyendo una por una y cargando el vector desde el teclado. Lo mismo puedo hacer con la matriz. Fíjense, puedo hacer un para, utilizo una variable para la primera dimensión, que definí de 1 a 3, entonces voy de 1 a 3, dentro de ese para de manera anidada, porque fíjense que la matriz, yo recorro una fila y por cada fila recorro todas las columnas. Entonces el para de arriba maneja filas, y el para de adentro maneja todas las columnas de esa fila. En realidad, cada elemento de la fila, en pocas palabras. Entonces lo que voy haciendo es ir pidiendo para cada valor fila-columna, leo y guardo en la matriz. Este es el algoritmo sencillo. Acá lo que hago es carga el vector, después lo muestro, después cargo la matriz y después la muestro. Fíjense que uso todo para. Cuando se va a hacer un recorrido total, ¿sí? Que es cuando veamos toda la parte de... Bueno, acá estamos haciendo el recorrido. De paso les comento esto. Hay dos tipos de recorrido, puede ser parcial o puede ser total. El total es recorrer todo el espacio de índices completo. Entonces acá lo que estoy haciendo yo es recorrer todo el espacio de índices. Como verán, todas las estructuras que utilicé de control, en el caso de los para, ocupan todo el espacio de índice. ¿Sí? Sí o sí voy del primero al último elemento de todo el espacio de índice, ya sea de un índice, de dos índices o de la cantidad que sea. El parcial es un recorrido que puede estar definido de antemano, o sea que voy a ir hasta tal elemento, o suele ser utilizada otro tipo de estructura, como en este caso una que pueda terminar dependiendo de alguna condición, puede ser un repetir un mientras, lo más común es usar mientras, por el tema del chequeo previo, digamos, que hace la pregunta y después trabaja. Por ejemplo, para una búsqueda. Entonces que finalice cuando encuentra el elemento o si no llega al final del vector. Cuando veamos ese tipo de algoritmos en la clase que viene, van a ver que, por ejemplo, para la búsqueda denominada búsqueda con centinela, utiliza un mientras. ¿Por qué? Porque la búsqueda con centinela busca un determinado valor. Si lo haya, finaliza la búsqueda. No hace falta ir hasta el final del vector. En este caso nosotros estamos haciendo carga con recorrido total, como verán acá, yo recorro de los 10 elementos del vector, o el 3×3 de la matriz, completo, y para la muestra también hago un recorrido total, para mostrar lo que cargué, y un recorrido total de la matriz para mostrar lo que cargué. Entonces hago para carga y para mostrar recorridos totales, voy por todo el espacio de índice, de punta a punta. ¿Pueden existir recorridos parciales? Sí, cuando se hacen búsquedas así como les dije, o la búsqueda dicotómica también. La búsqueda lineal no, esa hace un recorrido total. O sea que cuando van a hacer recorridos parciales, va a depender. Van a utilizar mientras o repetir cuando desconozcan la cantidad de iteraciones que van a hacer. Y si por ejemplo, el vector tiene 10 elementos, pero solamente los 5 primeros están cargados, los otros 5 no, entonces yo quiero recorrer hasta el quinto elemento, lo puedo hacer con un para, siempre y cuando de antemano sepa que tengo que ir del 1 al 5. Si no, si hay un desconocimiento, una incertidumbre de cuántos elementos voy a revisar, conviene siempre utilizar una estructura que pueda ser manipulada, como el mientras o el repetir, con alguna condición. Pero después, para todo lo que sea total del espacio de índices completo, se utilizan para. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende el código? ¿Quieren que agrande la letra? ¿Lo están viendo bien ahí? Ustedes me avisan cualquier cosa. Bien, acá vamos a ir mirando, antes del ODC, voy a ir a lo de Pascal, y en Pascal tengo acá algunos ejercicios de arreglo. El primero es este. Y acá ven lo que se definía hoy. ¿Están viendo? ¿Alguno que me dé un ok? ¿Sí? Sí, profesor. Perfecto. Sí, profe. Buenísimo. Fíjense que acá estoy definiendo como estaba en la presentación. Defino un type, y acá le puse t-b como sea tipo vector y tipo matriz. O sea, yo le llamé así t-b y es un nombre que elegí para definir que esto en realidad es un tipo. Entonces le puse una t, le antepuse una t ahí para que se
para definirlo eso. Si no, también podría agregarle t-vector o alguna cosa así, pero ya me pareció suficiente. Después definir las variables, que son las que con las que voy a trabajar, y fíjense que cuando quiero hacer la carga, a diferencia de mi pseudocódigo que ponía arreglo de 1 a 10 de entero, etcétera, etcétera, fíjense cómo lo defino. Defino un X, que va a ser interno del procedimiento, y le defino que t-b. ¿Qué es tb? Que está acá. ¿Por qué? Porque Pascal no me deja poner esto, array de 1 a 10 of integer, acá en la definición. Entonces tengo que crear el tipo de arreglo. Claro, y X vendría a ser ese arreglo de 1 a 10, ¿no, profe? Exactamente. X va a ser una variable interna que la va a manejar De arreglo. el procedimiento carga teclado vector, pero es de ese formato que está arriba, que va a Claro. coincidir con el vector que definí acá en la variable general. Fíjense que V es Sí. mi vector general, no es la variable global. Cuando yo digo, llamo al procedimiento para cargar, le paso V, que es la variable global. Esa V acá se transforma internamente en X. Pero es para el interno. Y como es un parámetro por referencia, en realidad lo que estoy pasando es la ubicación de la dirección de memoria. Acuérdense, los parámetros ¿cómo eran? Por valor y por Por valor y por referencia. referencia. Por Sí. valor va el dato. No te valda. Exactamente. Y por referencia Y el va otro la te dirección cambia. va a la dirección de memoria. Entonces, si yo cambio X acá dentro del procedimiento, en realidad me está cambiando la ubicación de memoria donde está B original. ¿Dónde sabe? Exacto. Siempre y cuando se maneje por referencia. Si no, acá, si viene por valor, yo puedo cambiar X, o sea, hacer los cambios que quiera, pero no inciden sobre el vector original. Entonces acá lo que quiero hacer es cambiar el vector original, por eso lo mandé por referencia. Y acá lo que hago es cargar las 10 posiciones. Después hago lo mismo con la matriz. No importa, fíjense que le llamo X a propósito, pero es para molestar un poco nada más. Para que usen ustedes, digan, uy, ¿por qué la misma variable? No importa, como es, el parámetro es un alcance local, acuérdense. Es como una variable local. Entonces, todos los procedimientos pueden tener los mismos nombres de variables y no hay ningún problema. Inclusive acá podría estar enviando como parámetro la variable tipo índice, o para que no sea algo global, que sería lo mejor, ¿no es cierto? O definir una variable acá adentro. Las locales. Exacto, le pongo acá y defino K de tipo integer, por ejemplo, y acá uso K, o K y J, K y, no sé, L. Y acá IJ2. uso K y L. ¿Está? Eso es totalmente válido acá también, y bueno, donde haya K y L tendría que usar K y L. Pero es para que mejorar, o sea, si vamos a usar procedimientos y funciones, lo ideal sería que cada procedimiento y función sea independiente. O sea, ustedes lo invoquen, resuelva algo y listo. Pero si está dependiendo de variables globales y de otras cosas externas, entonces ya es un procedimiento dependiente de otro, y por ahí es necesario, pero cuando se puede independizar mejor, cosa que si ustedes pueden optimizar el procedimiento después, eso no incida sobre otro comportamiento del programa. Y solamente se aplique al procedimiento que están modificando. Esa idea es la idea con la que se trabaja en redes, cuando van a ver más adelante, el día que curso en redes, el modelo de capas, donde cada nodo de una red está virtualmente dividido en capas y cada capa cumple una función dentro de las comunicaciones. Pero ¿qué pasa? Está aislada del resto y cada una trabaja por separado. La idea es que cada Son independientes. procedimiento exactamente tenga una independencia. Cada procedimiento sea lo más independiente posible. Si lo pueden lograr, mejor. Entonces acá estaría más piola, para cuando les comparta este código lo puedan bajar de GitHub o del OneDrive, donde siempre les paso, puedan redefinir esto y usar variables locales, que sería lo mejor. Bien. Entonces acá Profe, yo ya... entonces sería como, disculpe que les Sí, moleste. no, dale. Era, en el type entonces es como crear o definir un tipo de dato, algo así, por Sí, decir, es un tipo, para un esa es la idea. ejemplo, es como crear. Definir, Pero tenés que hacer eso para usarlo. definir un formato. Ese es un Claro, un formato formato. de vector. No lo podés usar para trabajar. Lo podés usar para definir variables.
¿Se entiende? Fíjate que vos estás Sí, definiendo sí, abajo B y M del tipo TD y TM. O sea, claro, son formatos creados por uno mismo. Así como existe el por integer, que uno es un mismo. formato, los types son formatos propios. Que los creamos porque el problema lo necesita o porque el lenguaje en este caso nos limita a definir un parámetro de otra manera, que también puede ser Claro. una necesidad. Está. Buenísimo. Entonces acá hice esto. Pero como no tengo ganas de cargar, me iré al que sigue. No, este es C. Ahora está el 2 acá. Y hice uno similar, pero en este caso lo cargué con números aleatorios. Para no estar tipeando demasiado. Bueno, vamos a correr una vez. Vamos a correr una vez para que ustedes... a ver. El Will System... Esto es Pascal, acá. Pascal. Estaba compilando en C, como nunca me voy a compilar en Pascal. Opa. Suplantó. Ahí está. Voy a soltar el que había quedado, ahí está compilando ahora. Me había quedado con el compilador de C, como estaba haciendo las pruebas del otro código, me quedo con el compilador de C, el Sublime. Por eso no me... A ver si cambié. Google System. Ah, está bien. Ah, Pascal. Ahí está, perfecto. Vamos a correr. Bien, buenísimo. Ahora sí. Ingreso y valor para la posición 1. Entonces acá lo vamos a cargar. Son los elementos del vector. Entonces empiezo a cargar todos los elementos. Como es entero, puedo poner números más grandes también. Y ahí me mostró lo que cargué. Posición 1, 2, 3, 4, 5. Algo sencillo, ¿sí? Nada muy grave. Y acá empiezo a cargar la matriz. Epa. Y ahí me va mostrando. Fila, columna, fila, columna, fila, columna, etc. Algo muy sencillo, pero bueno, la idea es, fui cargando la matriz a mano. Mega feito. Para mostrarlo, digamos, no tienen por ahí mucho sentido cargar a mano y mostrar, pero sí, por ejemplo, para hacer algún tipo de otro tipo de tarea, podría usar la carga aleatoria. La carga aleatoria en Pascal es algo sencillo, de paso les muestro. Se utiliza esta función que se llama randomize, que esto es un motor de generación de números aleatorios. ¿Sí? O sea, esto como que activa el motor para generar los números aleatorios. Y después con la función random, ustedes definen el número aleatorio y el rango de valores. Si definen random de 10, les va a tirar números del 0 al 9. Por eso tienen más 1 acá, para que cargue con números del 1 al 10. ¿Está? Y acá lo que va a hacer es cargar la matriz y el vector con números aleatorios del 1 al 10. Si quieren hacer algo más interesante, podemos poner que sea con números del 1 al 50. Entonces, es similar a lo que hicimos recién, pero en vez de cargarlo a mano, uno por uno, lo cargo con números aleatorios. Una vez que lo cargo con números aleatorios, fíjense que directamente ya no cargo más nada y ya me muestra el contenido. Entonces cargué con números aleatorios del 1 al 50. Muy sencillo. Entonces fíjense que esto que está acá, la posición 1, hoy cuando empezó a ejecutar el para de 1 a 10, en la posición 1, calculó un número aleatorio del 1 al 50, tiró el 36 asignado, el 35, el 12, etcétera, etcétera. De esto podríamos hacer modificaciones, por ejemplo, hacer la sumatoria de los elementos.
No solo acá, eso se podría hacer algo sencillo y definir acá y acá, por ejemplo, acá, vamos a 0 y mientras vamos escribiendo a suma más la posición del vector. Y acá al final un ln, suma total. A ver, sacamos esto, ponemos un igual. Profe, ¿se le puede asignar un color a cada elemento? Sí, hay letras, decimos las letras. ¿O qué? En cada elemento del vector o de la matriz. Si tenés ganas, podés cambiar el color a la letra, dependiendo el... O sea, tenés 16 colores nomás en Pascal, no hay mucho. Pero bueno, fíjate que ahí empieza a cargar las posiciones. Ahí me sumó. ¿Ven el total de la suma? En 280. Bueno, y Sí, así se lo puedo hacer la recuerdo. suma, digamos. Puedo hacer sumar, puedo hacer búsqueda, recorrido, etcétera. Es bastante sencillo. Después a ver qué otro más hice en Pascal. Ah, hice uno de, fíjense esto, lo que les decía. Puedo definir un registro, algo sencillo, esto bien genérico, código, nombre, descripción. Después puedo definir un tipo de arreglo que sea de 5 posiciones de registro. Y después fíjense cómo lo puedo cargar por teclado. Y fíjense este detalle. Como es de registro, cada posición es un registro, entonces para acceder a cada campo que necesito, el selector de campo. El selector. Exactamente, como usábamos con reg. ¿Se acuerdan? Y fíjense lo mismo para mostrar. Cuando muestro por pantalla, ¿sí? Lo muestro de esa manera. No puedo mostrar el elemento porque no es un dato simple. Necesito sí o sí llegar al dato simple, que es el campo. Si es un campo contenido. Si es un campo continente, debo entrar otra vez con el selector de campo hasta hallar el... Pero fíjense que no es muy complejo. O sea, defino el registro y después defino la raíz de ese registro. Acá ambas definiciones son tipos en Pascal. Después fíjense que defino mi variable b, que es de tipo b del arreglo, y el arreglo a su vez, el elemento es un registro. ¿Lo llegan a ver? ¿Lo comprenden? Lo mismo se Sí, puede definir en algoritmos, ¿sí? De la misma manera. Traten de en algoritmos no usar la definición de arreglos así como en Pascal. Usen con el 2 puntos nomás porque se pueden confundir. Y antes de cerrar, quería mostrarles cómo sería en C. Porque vamos a empezar a trabajar un poco más en C porque es lo que viene en el próximo lab, digamos. Y en C hice algunas variantes, pero fíjense que ya empieza a cambiar un poco la cosa. Esto se carga a mano. Este es lo mismo, pero usando el random. ¿Sí? El random, acá el otro era randomize en Pascal, a este se llama srand, y usa el tiempo de la máquina para la generación de números aleatorios. O sea, es un parámetro que usa la función srand para calcular los números. Y los números aleatorios, por ejemplo, si quiero, acá hay nada, acá se fue esto. Si quiero calcular del número del 0 al 49, fíjense que es la función rand y el % y el 50. ¿Sí? Con eso yo le indico que el rango de valores va de 0 a 49. Es similar al de Pascal que vimos hoy, que tenía el random y tenía un valor dentro de los paréntesis. Acá no va dentro del paréntesis, la sintaxis es esta. Fíjense que los for también varían un poco. El encabezado es la asignación inicial, la condición de fin, que esto no se ve en Pascal ni se ve en algoritmos, pero acá le está marcando y le está indicando cómo trabaja esta estructura en la realidad. Acá hay una inicialización, fíjense, que no se ve tan así, tan explícitamente en Pascal. Después la condición de control y después el incremento.
Este es un contador, así se, en vez de decir i más 1, el más i en C es el incremento de a 1 en 1. Y menos i es el decremento en 1. Pero fíjense que con esto es bastante sencillo. Acá defino, fíjense, las variables se definen distintos, los integer, en vez de decir el nombre, 2 puntos de tipo integer, acá se define int y a continuación las variables de tipo integer. Acá fíjense, definí ij, definí el vector de 10 posiciones, después definí la matriz. Fíjense cómo se define la matriz. Es bastante diferente, digamos, a lo que es Pascal, por eso va a costar un poco el cambio, pero voy a ir, si me dan los tiempos, siempre a hacer un código paralelo entre Pascal y C, y después ya creo que nos vamos a quedar con C para ir aprendiendo. Aunque lo de listas probablemente lo comprendan mejor con Pascal, pero vamos a ir viendo de todo lo que se pueda. Así que esto que está acá comentado, estaba haciendo pruebas yo. Acá fíjense que le incluye el time, que es como los uses, están acá arriba. El STIO es sí o sí necesario si van a hacer una entrada-salida por pantalla. Después las otras son librerías de C que se utilizan para, por ejemplo, la parte del tiempo, y el randomize está en el stdlib, está la parte de random, y el time que se utiliza acá como parámetro está en esa librería. Y después, bueno, ya mucho tiempo no nos queda, pero quería mostrarles cómo voy a cambiar el compilador. Vamos a ver, después les voy a mostrar bien. Fíjense que acá abajo, al pie, les va a mostrar ahí está. Les va a mostrar la salida. Vamos a agradar un poquito acá. Y ahí generó el vector de 10 posiciones de números aleatorios de 0 a 49 y la matriz de 5 por 5 de números aleatorios. ¿Ahí está? Esto así se ve en Sublime. La otra forma de verlo es utilizando el ejecutable, propiamente dicho. Les voy a mostrar cómo. Ahí está. Esto es este es un terminal de Windows que está mucho mejor desarrollado que el command viejo histórico que se llama PowerShell. No sé si alguno lo conoce. Tiene muchísimas funcionalidades. Se puede administrar todo. Bueno, acá hay que entrar al lugar donde están los ejercicios. Y se podría ejecutar. A ver, esto era acá. Les muestro esto en donde de bolilla mi... está bravo, Ahí está. Ahí está. El concept 2. Ahí está. Es el exe. Fíjense que cuando yo compilé generó el ejecutable. Y el ejecutable, a diferencia de lo que estaba antes, me volvió a generar otro vector y otra matriz con un resultado distinto. Si lo vuelvo a correr al mismo ejecutable, me tiene que generar aleatoriamente otros valores para el vector y la matriz. Entonces, cuando compilan en C, genera el ejecutable. Lo pueden ver en la salida de abajo de la IDE, o si no, pueden correr el ejecutable como cualquier exe, digamos, dentro de la carpeta donde se generó. Bueno, esto les mostré un montón de cosas hoy. Hoy estoy bastante programador. Así que para la próxima clase vamos a seguir viendo los algoritmos de ordenamiento y búsqueda. Vamos a implementarlo en Pascal y en C también.
y o hasta donde pueda llegar, y después lo iremos completando para que ustedes tengan los códigos. Es igual, lo pueden conseguir en internet en 2 patadas, y variantes y demás. Igual yo voy a hacer una versión y después les comparto. Así tienen para ir probando. Creo que eso por hoy ya estamos. Espero que hayan comprendido esta nueva estructura. Es bastante útil. La verdad que es una estructura de soporte de las más importantes que hay prácticamente. Después ya se utiliza mucho la parte de árboles y la parte de listas también, para la parte de asignación de memoria, etc. Así que bueno, gente, espero que les haya sido de utilidad. Seguimos trabajando la clase que viene. Que tengan éxitos en la práctica pasado mañana, y nos estaremos viendo en una semanita. ¿Sí? ¿Sigan bien? ¿Alguna preguntita? Pues el profe nos estará esperando el que sigue. ¿No? ¿Estamos? Preguntaban por ahí el tema de los coloquios, si cargan en el campo después las notas, ¿no? Están cerrando sí Ok. los coloquios, porque por un tema de, más que nada, de los chicos que no participaron del coloquio, pero bueno, los que desaparecieron, la verdad que ya no podemos hacer mucho si ni siquiera se pusieron en contacto con los profes, digamos. Pero hay gente que no pudo conectarse ese día, pero participó del desarrollo. Entonces, bueno, hay algunas consideraciones que están cerrando los profes de práctica, pero de todas maneras, ya que están acá y me están escuchando, si son algunos de ustedes ese caso, o tienen amigos que son de esos casos que no pudieron estar en el coloquio por algún problema y realmente participaron del desarrollo, por favor pónganse en contacto con Ilse o con Nico. Con Ilse más que nada Profe, ustedes. ¿cómo podemos contactar con ellos? Porque Por el le campus. mandamos bueno, le mandamos por el campo, pero no No, bueno, contesta. O sea, le mandale por mandamos el el mail campus. del campus. Mandale por el campus, o fíjate si tenés algún correo de ella y mandale por correo. Pero contáctese formalmente por el campus. Es la vía Sí. formal de trabajo, digamos. Ah, Y si no, fíjense dentro de los docentes, puede estar el correo de ella. Que de todas maneras el mensaje del campus les llega a ese correo. Pero por las dudas, si quieren darle un mensaje directo al mail, le mandan directo al mail sí. dentro de los participantes de la clase. Ustedes pueden ver la dirección de correo, si no me equivoco, y ahí la pueden contactar directo, si quieren. ¿Sí? Ok, sí. Ya está. Gracias, Y ahí profe. pusieron en ese contestan, dice ahí, fíjate, pusieron ahí de la comisión 6D de AED, ahí mándenle al Gmail ese que Sí, está sí, ahí. ahí mandé Ahí por en campus, y ese, si no, directo a por la campus. profe. Sí, le voy Fíjense a en qué mandar una dirección. directo. Sí, sí, sí. Mm. No se queden, si tuvieron algún inconveniente, ahora es el momento. Por ahí lo que ayuda es contestarle algún mensaje que ella ya haya escrito. Claro, por el campus. Ujú. Yo una vez tuve que hacer eso, digamos, sí, por el campus. Viste que ella avisa muy bien los correos, le mandas ahí y le contestas alguno. Bueno, gracias. Gracias por la ¿Estamos? info. Sí, Buenísimo. estamos, profe. Listo, gente. Muchísimas gracias. Después dejo el video ahí como siempre, en la carpeta de siempre, Claro. más donde estamos. Y los códigos, ni bien pueda, ya los voy subiendo. Estamos. Nos vemos el lunes que viene. Que sigan bien. Al lunes, Cuídense. profe. Buena Gracias. semana. Hasta luego. Igualmente. Chao.